Vamos a hablar un tema súper interesante que realmente es la epidemiología y que en estos tiempos de pandemia se ha visto reflejado el rol que realmente tiene esta área de la ciencia. Antes de empezar a hablar de lo que es la epidemiología como tal, me gustaría tocar un tema puntual y más que relevante, lo que es la salud pública. La salud pública es una especialidad no clínica de la medicina enfocada en la promoción, prevención e intervención de la salud desde una perspectiva multidisciplinaria y colectiva, ya sea a nivel comunitario, regional, nacional o internacional, no centrada en el individuo, sino en el colectivo. ¿Por qué quiero hablar de la salud pública como tal, por lo menos en la introducción? Porque la epidemiología es una de las ramas, digamos, más importantes en salud pública. Dentro de las funciones de la salud pública, sabemos que son la gestión, la vigilancia, el mejoramiento del nivel de salud de la población, así como la prevención, el control y la erradicación de enfermedades, el desarrollo de políticas públicas. Sabemos que, por ejemplo, en nuestro país esto es un serio problema. Muchas veces cuando empieza un nuevo gobierno y vamos a hablar de quién va a ser el ministro de Salud Pública, siempre terminamos viendo es el amigo del presidente o es la salud pública es una ciencia, es una especialidad y tiene que estar eh, como ministro de salud pública un especialista en salud. Él es quien puede ayudarnos a que realmente las cosas se puedan hacer y no alguien porque es un buen médico que a lo mejor tiene una especialidad completamente no afín a lo que es la salud pública, va a terminar siendo un buen ministro de salud. Creo que una de las cosas que es súper importante recalcar, porque las políticas públicas en el área de salud garantizan el acceso al derecho al sistema sanitario, se trabaja en educación, se trabaja en administración de servicios y lo más importante, se trabaja en investigación. Un sistema de salud pública que no invierte en educación y en investigación difícilmente salga adelante porque necesita saber cuál es la realidad de su población. Y una de las áreas que cada vez también es más emergente es todo lo relacionado al saneamiento ambiental y al control de la calidad de los alimentos. Eso es una seria deuda que tiene nuestro sistema de salud en relación a qué comemos, qué tipo de alimentos, no solamente desde el punto de vista de calidad o inocuidad, sino también esto va de la mano a todos los serios problemas de nutrición que tenemos. Tenemos niños desnutridos, tenemos niños obesos, teníamos una prevalencia de desnutrición crónica de más o menos el 20%, se llegó a bajar a casi el 10%, ahora subió otra vez con el tema de la pandemia, se incrementó la desnutrición aguda y crónica, y así también tenemos el otro extremo, tenemos niños con sobrepeso y obesidad, casi un 32% de la población tiene un problema, y esto es valga la redundancia, un serio problema de salud pública, porque fíjense ahora con la pandemia del COVID, ¿qué nos está mostrando? ¿Quiénes mueren más? Los pacientes obesos son uno de los que una más alta tasa de mortalidad tienen. Entonces, la salud pública tiene una amplitud en sus funciones que hace que confluyan muchas disciplinas orientadas a la administración del sistema sanitario, como la medicina, la farmacia, la veterinaria, la enfermería, la biología, la pedagogía, la psicología, el trabajo social, o sea, miles de disciplinas contribuyen a que realmente tengamos un sistema de salud robusto. En relación al origen de la epidemiología, algunos lo sitúan en la cultura egipcia, otros en Grecia, obviamente muchos siglos antes de nuestra era, pero no es hasta el desarrollo de la estadística que aparece en los siglos XVIII y XIX que la epidemiología adquiere jerarquía y relevancia.
En el siglo XX, con la incorporación masiva de la informática, se da un importante impulso a la epidemiología. Tenemos bases de datos, nuevas técnicas estadísticas y actualmente es aplicada en muchísimas áreas del conocimiento. Es la rama de la salud pública, la epidemiología, que tiene como propósito describir y explicar la dinámica de la salud poblacional, permitiendo intervenir en su curso natural con gran relevancia en el desarrollo de estrategias preventivas. La palabra epidemiología deriva de tres vocablos griegos: epi, sobre, demo, pueblo, y logia, conocimiento o estudio. Se podría definir, por lo tanto, a la epidemiología como la aplicación del método científico para obtener respuestas acerca de la salud, la enfermedad y los determinantes de ambos, al realizar, obviamente, estudios en población. Los principales objetivos de la investigación epidemiológica son describir la distribución de las enfermedades y eventos de salud en poblaciones humanas y contribuir al descubrimiento y caracterización de las leyes que gobiernan o influyen en estas condiciones. Se emplea en distintas ramas de la medicina como una herramienta para el estudio de diferentes enfermedades o eventos relacionados con la salud, especialmente cuando buscamos evaluar la repercusión de estos en el ámbito poblacional. Y es posible encontrar aplicaciones de la epidemiología tanto para definir los mecanismos de transmisión de una enfermedad infecciosa, como para evaluar la respuesta médica para contener con la misma o evaluar el impacto en el ámbito poblacional o el desarrollo de resistencia a diferentes tratamientos. Como verán, el ámbito de aplicación de la epidemiología es súper amplio y sobre todo sus principales usos están en lo que es salud pública. Podemos identificar la historia natural de las enfermedades, podemos describir la distribución, la frecuencia y la tendencia de la enfermedad de las poblaciones. Fíjense ahora con este tema de la pandemia COVID-19, los epidemiólogos son los que más contribuyeron a, primero, generar las medidas preventivas que tendríamos que hacer para no incrementar el nivel de contagio en la población. Y segundo, decir, bueno, si seguimos de esta forma, probablemente la cantidad de personas que fallezcan van a llegar a X número. Entonces, es la primera vez en la historia en nuestro país que realmente los epidemiólogos tienen un rol súper importante, que siempre lo tuvieron, claro. El tema es que nunca le dimos la relevancia que tiene a la epidemiología como tal. También podemos hacer la identificación de la etiología y los factores de riesgo para la aparición y desarrollo de enfermedades. Fíjense que en nuestro país la prevalencia de sobrepeso y obesidad se ha incrementado. Teníamos en promedio un 52% en el 2011, que fue uno de los estudios más importantes que se hicieron, que es el STEP, y llegamos en este momento con los datos proveídos por el Ministerio de Salud, estamos ya casi en un 68% sobrepeso. Ustedes dimensionan lo que eso implica para salud pública. Siempre yo digo que salud pública ya es un agujero negro, con todas las enfermedades crónicas que ya tienen que llevar como carga, porque todas son enfermedades que se pueden prevenir. Pero lastimosamente nosotros en estos momentos terminamos invirtiendo en el tratamiento y no en la prevención. Recuerdan que habíamos hablado que salud pública debe investigar, que salud pública debe educar. Esa es una de las deudas pendientes de nuestro sistema de salud. También podemos usar la epidemiología para identificar y explicar los mecanismos de transmisión y diseminación de las enfermedades.
El tema dengue, ustedes saben que nosotros somos un país endémico con dengue, y que cada vez aparece una nueva cepa que genera mayores estragos en nuestra población, y nosotros desde esta ciencia podemos trabajar en esos mecanismos de transmisión y seguramente también trabajar para que disminuyan la cantidad de casos. Después, la identificación de la magnitud y las tendencias, las necesidades en salud, identificar la magnitud, la vulnerabilidad y la forma de control de los problemas de salud. La evaluación de la eficacia de las intervenciones terapéuticas, la eficacia de la tecnología médica y la evaluación del diseño y ejecución de los programas y servicios de salud. El objetivo de la epidemiología como tal es desarrollar conocimientos de aplicación a nivel poblacional y es considerada, como ya le había dicho antes, una de las ciencias básicas de la salud. Genera información necesaria para cumplir con los objetivos de la investigación epidemiológica, ya sea de tipo descriptivo o analítico, o deriva en la experimentación con seres humanos. La epidemiología genera información sobre la historia de las enfermedades y la eficacia de las medidas preventivas y curativas. Existen ramas de la epidemiología. Tenemos la epidemiología descriptiva, que describe el fenómeno epidemiológico en tiempo, lugar y persona, cuantificando la frecuencia y distribución del fenómeno mediante medidas de incidencia, de prevalencia y mortalidad, con la posterior formulación de hipótesis. Después está la epidemiología analítica, que busca las causas y los efectos, el porqué y el cómo de una enfermedad. Se utiliza para cuantificar la asociación entre exposición y resultados y para probar las hipótesis sobre las relaciones causales. También está la epidemiología experimental, en la cual se produce una manipulación de una exposición determinada en un grupo de individuos que se compara con el otro grupo en el que no se intervino o al que se expone a otra intervención. Las áreas de estudio de la epidemiología son los siguientes campos. Pueden haber estudios de situación de salud en diferentes grupos de población, después estudiar los determinantes y tendencias en relación a esa población o a esa enfermedad, y la vigilancia epidemiológica de enfermedades. Y obviamente muchos problemas de salud pública que abarcan la ciencia epidemiológica. Para la epidemiología, una población está constituida por un conjunto de unidades y en tal forma podrían identificarse poblaciones de distintos tipos. Así podremos tener la población de pacientes internados, los trabajadores de una industria, los conductores de automóviles, los fumadores y los no fumadores. Por ejemplo, en relación a pacientes internados, nosotros podemos ver ahí, por ejemplo, tenemos mayor cantidad de pacientes con enfermedades cardiovasculares. Entonces, en base a eso, ir viendo cuáles podrían ser las hipótesis de por qué estamos teniendo más enfermedades cardiovasculares. O en el tema de trabajadores en una industria. Hablamos, por ejemplo, de trabajadores de silos. Los trabajadores de silos son aquellos que tienen mayor cantidad de problemas respiratorios. Entonces, ¿por qué hay esa mayor cantidad? ¿Qué es lo que sucede o cuál es lo que no estamos teniendo en cuenta para que eso suceda? Una observación puntual, por ejemplo, todos los hospitales de contingencia que se construyeron para el tema COVID tuvieron un sistema de ventilación específico con suficiente presión positiva, como para que el aire se recambie. A un año de haber terminado la construcción de estos hospitales, habría que ver si los filtros que se pusieron en ese minuto se cambiaron. Si no se cambiaron, porque tendrían que haberse cambiado probablemente después de 6 meses, ¿qué está pasando en esos hospitales de contingencia? Ese aire no está recirculando
y por ende la posibilidad de contagio de los trabajadores de blanco es mucho más alta. Entonces, fíjense cómo una situación nos lleva a, eh, o sea, como una situación puntual, hablamos en este caso, por ejemplo, de un hospital o el entorno de un hospital, si no tenemos en cuenta el proceso que se llevó adelante para su construcción, va a hacer que muchos de nuestros colegas y trabajadores del área de salud terminen contagiándose con esta patología. Entonces, también podemos tener zonas geográficas en un tiempo determinado. Por ejemplo, la región de cordillera, ustedes saben que por las serranías, es una de los departamentos, en este caso, que tiene mayor cantidad de incidencia de bocio, por ejemplo. ¿Por qué? Y bueno, habría que ver un poquito qué incide en esa zona geográfica especialmente que hace, a pesar de que sabemos que somos un país con deficiencia de yodo y nuestra única fuente de yodo es un programa de sal yodada que tiene más o menos 20 años de ejecución, vemos que a pesar de eso seguimos teniendo zonas de bocio y probablemente cretinismo endémico. Entonces, habría que ver qué está pasando en esas zonas geográficas. Fíjense ahí cuán importante es la epidemiología para llevarnos a un diagnóstico certero. Entonces, también existe una definición de lo que es una población epidemiológica. Y esta está dada por la conjunción de 3 componentes: la persona, el lugar y el tiempo. Como ejemplo, podríamos tener los nacimientos ocurridos en el lapso de 2 años en una ciudad concreta. O, por ejemplo, vemos la cantidad de niños con hipotiroidismo congénito que pudieron haber nacido probablemente en la ciudad en el departamento de Cordillera, probablemente por algún otro problema de deficiencia de yodo. Entonces, vemos que la epidemiología, como todo método científico, tiene 3 fases. En primer lugar, observar o conocer la frecuencia y distribución de las enfermedades, los patrones de frecuencia y distribución que nos van a dar lugar a una hipótesis de asociación entre la enfermedad y un determinado factor, y finalmente se diseña un estudio experimental para verificar o refutar la hipótesis que nos plantea. ¿Por qué es importante la epidemiología? Porque nos marca la hoja de ruta, la estrategia, el lineamiento para poder mitigar enfermedades y poder sortear esas situaciones de la mejor manera. Y si no tuviéramos epidemiólogos, sería muy difícil o casi imposible pasar rápidamente una situación como una pandemia. De nuevo, fiel ejemplo de eso es la pandemia por COVID, que nos tiene encerrados más de un año, y que si no tuviéramos buenos epidemiólogos, probablemente la situación actual nuestra hubiese sido mucho, mucho peor. Existen contribuciones dadas por la epidemiología en diferentes áreas. Por ejemplo, en relación a las enfermedades infecciosas, existieron grandes epidemias que vienen del mundo antiguo: la peste, la viruela, el cólera, el COVID, la influenza, en nuestro caso particular como país también el dengue, que nos generaron los conocimientos necesarios para poder, eh, como, para poder, como, para poder, ¿cuál sería el término más adecuado? Para poder controlar y llevar adelante las estrategias en relación a estas enfermedades infecciosas. También está el problema ambiental. Sabemos que desde 1850 se conoce la utilidad del método epidemiológico en la resolución de los problemas de contaminación de agua, de aire y de suelo. Ahora, una de las áreas más relevantes en nuestro país es la contaminación de agua y también la contaminación del aire.
en relación a, por ejemplo, la cantidad de autos que existe, una contaminación, o las fábricas, o cuando se queman los campos. Entonces, eso hace que la salud de la población esté en riesgo. En relación al suelo también, sabemos que por el tema de los cultivos y de los agroquímicos que usamos para los cultivos, la contaminación del suelo y el agua están a la orden del día. Entonces, la contribución ambiental de la epidemiología es extremadamente relevante. También están las enfermedades crónicas, en el cual tenemos estudiado, muy bien estudiado, ya los factores de riesgo de enfermedades como el cáncer, las enfermedades cardiovasculares, y a partir de los estudios epidemiológicos es donde se modeló el concepto de origen multicausal de las enfermedades. También los accidentes. Esto es algo que nosotros lo tenemos a la orden del día. Los accidentes de tránsito en nuestro país eran una de las mayores causas de muerte. Y esto nos tendría que dar el escenario para que nosotros, a través de los estudios epidemiológicos que se lleven adelante, se planteen estrategias que pueden ir desde leyes, que serían políticas públicas en salud que nos ayudarían a disminuir los accidentes de tránsito, que son un serio flagelo. ¿Por qué? Primero, porque ocurre en gente joven, gente en edad eh, activa y económicamente activa para un país. ¿Qué pasa con estas personas? Terminan quedando con secuelas severas que hacen que no pueda contribuir más, o sea, no tenga ya una capacidad para poder seguir trabajando, y terminan siendo una carga para sus familias. Entonces, esta es un área súper importante y que en nuestro país tenemos mucho que seguir trabajando. También está la salud ocupacional. La salud ocupacional es la rama de la medicina que trabaja en forma preventiva e interdisciplinaria. Y es también otra deuda pendiente de nuestro sistema de salud pública. Sabemos que no se respetan todas las normas que tienen que ver con salud ocupacional. Esto se vio reflejado, por ejemplo, ahora con el tema del COVID. Estamos teniendo de que se hicieron cuadrillas para poder trabajar. Estas cuadrillas tenían que estar en un ambiente macro, donde no podía haber más de 2 o 3 personas, y sabemos que eso mucho no se respetó. En varias, no estoy hablando en general, o sea, en general, pero sí en algunas empresas en particular, y eso hizo que haya una contaminación, un contagio masivo. Entonces, esto es solo un ejemplo. Después tenemos lo que tenga que ver con salud ocupacional en personas que trabajan en silo, los choferes que se ven expuestos a la carga de micropartículas durante todo el tiempo que trabajan manejando los ómnibus. En fin, miles de ejemplos tenemos en relación a salud ocupacional, y de nuevo, esta es una deuda más que pendiente de salud pública en nuestro país. También está la gestión de sistemas y servicios de salud. El marketing, la administración, los costos de los diagnósticos y tratamientos, o sea, saber realmente cuánto es lo que gasta salud pública en curar una patología o una enfermedad crónica. Por ejemplo, la obesidad. Si nosotros supiésemos lo que implica o el costo del tratamiento de un paciente con sobrepeso o obesidad, nos daremos cuenta que trabajar en prevención es mucho más barato que finalmente tratar a ese paciente por su accidente cerebrovascular, que puede terminar con una persona encamada crónica, que va a terminar siendo una carga más probablemente a la familia, porque ya no va a poder volver a su vida normal. De nuevo, en la gestión del sistema y servicios de salud, lo más importante
es trabajar en docencia e investigación. Después está el área social, en el cual uno puede medir los índices de pobreza, la indigencia, el analfabetismo. Entonces, también en esa área la epidemiología nos ayuda mucho y es súper importante, porque ustedes saben que las poblaciones vulnerables con índice de pobreza, sobre todo pobreza extrema elevada, vemos que son las poblaciones que más se enferman por patologías como la tuberculosis, que más desnutrición aguda y crónica presentan. Entonces nosotros, al saber la cantidad de pobres y pobres extremos que tenemos, nos damos cuenta de cuáles son las estrategias y cuáles son las patologías que pueden aparecer. Entonces, en qué forma podemos trabajar en el área social. Y finalmente también está el área legal, que muchas veces la epidemiología es requerida como un experto para encontrar relaciones causa-efecto. Por ejemplo, si existe una relación causa-efecto entre un presunto factor médico o no médico, tratamiento, y una enfermedad concreta, cáncer, lumbalgia, etc. Y si ha sido un factor concreto la causa del problema de salud en ese individuo en particular, entonces, ¿cómo lo trabajamos? Entonces, esto es del punto de vista legal. El razonamiento epidemiológico tiene su centro en la prevención y se basa en el riesgo, o sea, la probabilidad de que un hecho negativo ocurra. Y esta similitud de pensamiento es lo que se ve en las empresas aseguradoras. Las empresas aseguradoras utilizan esta prevención y este riesgo para poder, por ejemplo, aplicarla en los seguros de vida, en los seguros de salud, en la mala praxis médica, en los seguros de automóviles, en los seguros de riesgo para los trabajadores. O sea, fíjense cómo otra área, ¿verdad? Por ejemplo, que es súper importante, utiliza lo mismo que utiliza la epidemiología para poder aplicarla en sus líneas de trabajo. Entonces, con la epidemiología nosotros, ¿qué hacemos? Generamos parámetros que podemos esperar en determinadas situaciones y en base a eso trabajamos. Fundamentalmente se ve en las epidemias y en las pandemias. Por ejemplo, fíjense que nuestra actitud actual hacia el consumo de tabaco, que decimos que el tabaco es malo, que si consumimos nos va a generar probablemente cáncer de pulmón, empezaron por un estudio hecho por Richard Doll y Austin Bradford, que fue publicado en 1950 en el British Medical Journal. Ambos demostraron que el riesgo de contraer cáncer en los bronquios y en el pulmón era más alto entre fumadores que entre no fumadores, y que el incremento en el riesgo se relacionaba directamente con el número de cigarrillos que fumaban por día. Este estudio marcó el comienzo del cambio operado en el Reino Unido, que pasó de ser un país donde fumar era la norma a ser uno donde la norma actual es no fumar. Entonces están basados en un estudio epidemiológico. También podemos ver que el doctor Case estudió que los niveles de colesterol en suero en hombres americanos y italianos, que fue descrita, se ha publicado en el Lancet en 1952, creó el escenario propicio para ver que el tipo de alimentación tenía una relación con los lípidos en sangre y esto con las enfermedades coronarias. Entonces, Case dijo que es probable que estos hechos guarden relación con el desarrollo de la aterosclerosis y la incidencia de enfermedades coronarias. Entonces, ante este planteamiento, es la actitud que tenemos ahora con respecto a las dietas, es distinta a la que se tenía cuando se desarrolló la investigación. Ahora sabemos que las dietas más saludables, ¿verdad? Son aquellas que aportan mayor cantidad de fibras, mayor cantidad de antioxidantes, mayor cantidad de
frutas y verduras fundamentalmente, con un aporte menor de aquellos alimentos que puedan incrementar la carga, sobre todo lipídica, de nuestra dieta. Bueno, ahora vamos a hablar de los tipos de estudios epidemiológicos. Se clasifican en descriptivos o analíticos. Los descriptivos valoran la frecuencia y la distribución de las enfermedades en las poblaciones con relación a las variables de persona, lugar y tiempo. Estos pueden aportar indicios que contribuyan a generar hipótesis sobre asociaciones entre factores de exposición y estado de salud o enfermedad. Y están los estudios analíticos, que valoran los determinantes de los estados de salud o enfermedad, comprobando o rechazando las hipótesis generadas en los estudios descriptivos y con el objeto de identificar factores de riesgo o protectores de una enfermedad. Entonces, uno inicia con un estudio descriptivo, esto da pie a una hipótesis y posteriormente estas hipótesis van a los estudios analíticos. Entre los estudios descriptivos encontramos a los estudios ecológicos. Ustedes van a leer ahora pero N información sobre los estudios ecológicos, de nuevo con el tema COVID. Se realiza sobre poblaciones y la serie de casos y estudios transversales se realizados sobre individuos. Por ejemplo, hubo muchos estudios ecológicos en el cual se analizó la prevalencia de vacunación con BCG en diferentes países y se vio que aquellos que tenían mayor cantidad de personas vacunadas con BCG tenían cuadros de COVID mucho más leves. Entonces, hay varios ya estudios de investigación en el cual se le está vacunando al personal de salud con BCG para ver si contraen la enfermedad y si contraen la enfermedad, en qué forma lo hacen. Entonces, ¿por qué es interesante? Porque la BCG primero tiene años ya de ser utilizada, no genera mayor riesgo utilizar esa vacuna y si realmente tiene un rol, sería interesante poder aplicarla en esta situación que tantas vidas está cobrando y sobre todo vidas del personal de salud. Estos estudios ya se están llevando adelante en Inglaterra y en Estados Unidos. Los estudios analíticos pueden ser observacionales, que son estudios de casos y controles o estudios de corte, o pueden ser intervencionistas, ensayos clínicos, ensayos de campo, ensayos comunitarios. Hay aspectos súper importantes que influyen en la calidad de un estudio epidemiológico. Primero es definir claramente la población de referencia sobre la que se va a extrapolar los resultados del estudio. Entonces, si yo voy a hacer un estudio de población, no puedo extrapolarla a los pacientes internados, por ejemplo. O si hago un estudio de desnutrición hospitalaria, ¿verdad? No puedo extrapolarlo a la desnutrición comunitaria. Y que los casos estén correctamente definidos. Debe haber una adecuada selección de las variables por las que se va a definir un proceso y también las escalas de medida que vamos a utilizar. No es que yo agarro y hago mi estudio de investigación y después decido que si utilizo o meto tal variable voy a corroborar mi hipótesis. No. Eso porque al empezar a analizar, yo puedo hacerlo, puedo hacer eso, ¿verdad? Pero en mi caso, yo tengo que tener definido claramente mi población y claramente las variables para que el resultado final real de mi proyecto sea fidedigno. Entonces, acá hay una clasificación de los estudios epidemiológicos. Vemos que existen ensayos aleatorios, pseudoexperimentales, estudios de corte,
casos y controles, estudios de encuesta y los estudios ecológicos o de conglomerado. Vamos a hablar de los estudios descriptivos ecológicos. Utilizan los datos de poblaciones para comparar la frecuencia de la enfermedad entre diversos grupos durante un mismo periodo de tiempo o en un mismo grupo durante periodos diferentes. Las variables de interés pueden ser la edad, el sexo, las variables étnicas, socioeconómicas, geográficas. La principal ventaja es que pueden realizarse rápidamente y con un costo relativamente bajo, porque se basa en información fácilmente disponible, censos, registros de mortalidad, registros de cáncer, datos de consumo de productos. Y, como habíamos hablado, suelen ser el primer paso en la investigación de una posible relación entre una exposición y una enfermedad. Forman parte de los diseños observacionales en epidemiología que se distinguen del resto porque la población de estudio no son sujetos individuales, sino es un grupo de personas. Se los han utilizado como generadores de hipótesis, ya que son sencillos de realizar, rápidos, y el análisis es relativamente sencillo. Se les ha considerado tradicionalmente como estudios de bajo nivel de evidencia, pero en los últimos tiempos han resurgido debido al desarrollo de nuevas técnicas estadísticas que han mejorado la utilidad de los estudios. Los estudios descriptivos ecológicos tienen, como dijimos, hay que definir muy bien las variables, y los tipos de variables son agregadas y ambientales. Las variables agregadas suelen ser medidas que resumen observaciones individuales, normalmente medias, por ejemplo, la edad media de inicio del consumo de alcohol, o pueden ser proporciones, por ejemplo, la tasa de mortalidad neonatal en recién nacidos vivos. Y las variables ambientales, que son características físicas propias de un lugar determinado, que suelen tener un paralelismo a nivel individual. Por ejemplo, los niveles de polución de un país, o los atributos de grupos, organizaciones o lugares que no tienen una equivalencia a nivel individual. Por ejemplo, la densidad de la población, el tipo de sistema sanitario, etc. También tenemos niveles de análisis. Y el análisis de un estudio ecológico se realiza en un solo nivel, bien sea agregado, o sea, un conjunto de datos de un grupo de sujetos, o individual. Si los datos han sido recogidos en distintos niveles, se deben transformar en un solo nivel. Lo usual es transformar los datos individuales en agregados, por ejemplo, calculando la media o porción. Pero también se puede realizar desagregando las variables. Por ejemplo, en un estudio para medir la radiación individual después de la catástrofe de Chernobyl, la exposición de cada individuo se puede calcular por la distancia a la que él estuvo del lugar de la explosión. Y finalmente, nosotros, ¿qué hacemos con los estudios ecológicos? Hacemos una inferencia. O sea, decimos, esto que pasó aquí puede traspolarse a tal población. Y esos niveles de inferencia dependen de nuestros objetivos. Supongamos que queremos hacer una inferencia sobre efectos de un factor de riesgo a nivel individual. Entonces, la inferencia va a ser individual. Por ejemplo, un estudio en el que se quiere relacionar el consumo de alimentos preprocesados, que lo estimé a través de una encuesta telefónica, con la incidencia de cáncer de colon, que fue medido a partir de los registros de tumores que tenemos en los bancos de anatomía patológica. Supongamos que estamos interesados en conocer la efectividad de un programa de vacunación. Entonces, nuestras medidas e inferencias se van a hacer en relación a la cobertura vacunal de una población.
Y también podemos medir un factor de exposición a nivel individual y agrupado. Por ejemplo, contamos con medidas de higiene a nivel poblacional, por ejemplo, el grado de potabilidad de las aguas. Y a nivel individual, frecuencia de lavado de manos. Dentro de los estudios ecológicos hay diferentes tipos y se agrupan son los de exposición y los de agrupación. El método de exposición podemos encontrar dos situaciones. Si la variable primaria de exposición no se mide o solo se hace parcialmente, se denomina exploratorio. Y en el caso contrario, son los analíticos. En el método de agrupación se pueden clasificar en múltiples, cuando se seleccionan varias zonas, de tendencia temporal, si existe medición a lo largo del tiempo, y mixtos cuando se combinan ambos métodos. Ahora vamos a hablar de los tipos de estudios ecológicos. Habíamos hablado de los grupos múltiples. Y en este caso estamos hablando de los estudios exploratorios. No existe medición de la variable de exposición, de la variable independiente, pero sí existe medición de la característica o enfermedad de estudio, de la variable dependiente. Un ejemplo podría ser la comparación de las tasas ajustadas de cáncer oral entre varias zonas geográficas en el mismo periodo de tiempo. Este tipo de estudio es útil para generar hipótesis etiológicas que después deben ser comprobadas con estudios de mayor nivel de evidencia. Otro ejemplo podría ser el estudio realizado en Estados Unidos sobre tasas de mortalidad de cáncer ajustadas por la edad y por zonas geográficas, donde se encontró que los cánceres orales eran más frecuentes entre las mujeres en las zonas del sureste, donde se sabe que es habitual que estas masquen tabaco. Y esto llevó a la hipótesis de que el cáncer oral podría estar relacionado con el tabaco. También los grupos múltiples pueden tener estudios analíticos. En el diseño, es el diseño más frecuente. Se trata de valorar la asociación entre el nivel medio de exposición o prevalencia de un factor y la tasa de enfermedad entre varios grupos. Un ejemplo sería describir la tasa de hospitalización, que sería mi variable dependiente, en menores de 1 año en los municipios del departamento central. Y analizamos su asociación con las variables socioeconómicas, que sería la variable independiente. ¿Por qué? Porque sabemos que los niños con padres de menores ingresos o que están en zona de pobreza o pobreza extrema son los chicos que más terminan hospitalizándose y probablemente una de las causas de esa hospitalización podría ser la desnutrición. En los estudios ecológicos de tendencia temporal también pueden ser exploratorios que comparan la tasa de enfermedad a lo largo del tiempo en una misma zona geográfica. Un ejemplo sería el análisis de la evolución de la utilización de antibióticos en una población pediátrica, medido como consumo anual de antibióticos durante los últimos 5 años en esa comunidad. El análisis estadístico se realiza por modelos de edad, periodo, corte, en que mediante gráficos se trata de modelar de forma independiente los efectos de la edad, del tiempo y de la corte en los resultados. Dentro de estos estudios de tendencia temporal también están los analíticos, que evalúa la asociación ecológica entre el cambio en el nivel medio o prevalencia de exposición y el cambio en la tasa de la enfermedad a lo largo del tiempo en una población geográficamente definida. Pueden existir dos inconvenientes. Puede haber cambios en el tiempo de los criterios diagnósticos y de clasificación de las enfermedades, que distorsionen la tasa de enfermedad y pueden ser necesarios seguimientos muy prolongados si el tiempo de latencia entre la exposición del factor de riesgo y la detección de la enfermedad es muy largo. Como ejemplo, podemos mencionar un estudio realizado en México entre los años 1993 y 1995 sobre la relación entre la contaminación ambiental y la mortalidad infantil.
Fíjense cuán macro es esto, pero podemos decir que, bueno, en México, que es un ambiente súper contaminado con la polución que existe, probablemente los niños que viven en cierta zona mueren más. Pero es muy difícil eh, encontrar ese factor de exposición al riesgo y porque probablemente la detección de la enfermedad va a hacerse en un tiempo muy, muy largo. Y se encuentran también los estudios ecológicos mixtos. Estos estudios comparan las tendencias temporales de varias áreas geográficas. El análisis estadístico es similar y, por ejemplo, sería un estudio que hizo, por ejemplo, Madera et al. Para relacionar la prevalencia de melanoma, la altitud y la radiación solar en varias zonas geográficas de la provincia de Granada, en un periodo de 1982 al 2007. Entonces, vemos que existen varias formas de realizar estudios ecológicos y por ende el análisis estadístico de todos estos estudios descriptivos también es, ¿cómo le diríamos? Es difícil muchas veces analizar los datos entre los factores de riesgo de exposición y la tasa de enfermedad, por ejemplo. ¿Yo qué voy a usar? Voy a usar estadísticas de asociación. Y lo más común es hacer una correlación entre las dos variables. Pero yo lo que estoy diciendo es que hay una asociación. Difícilmente yo pueda demostrar una causalidad. Y acá lo más importante que uno podría terminar utilizando, aparte de la correlación, son los modelos de regresión lineal para este tipo de estudios. Y como todo estudio, también están los sesgos. Y por su diseño, sabemos que están sujetos a numerosos problemas metodológicos. Tenemos los sesgos de selección, que es el más frecuente e importante y la principal limitación de estos estudios, que ocurre cuando la medida agrupada elegida no mide de forma adecuada el efecto biológico a nivel individual. Entonces es una forma errónea, con lo cual yo voy a llegar a una inferencia individual errónea. Y a esto se denomina falacia ecológica. También el origen, si hay una heterogeneidad de los niveles de exposición dentro de un grupo y la existencia de diferencias de clasificación o defectos entre los grupos. Y están los sesgos de confusión, que aparecen cuando no se ha evitado en el diseño la presencia de variables externas que puedan generar un efecto en el análisis. En los estudios a nivel individual se produce confusión cuando la variable de exposición estudiada no solo está relacionada con la enfermedad, sino también con otro factor de riesgo de la enfermedad. El control de la confusión se puede realizar de dos maneras. Uno, introduciendo las posibles variables confundentes en el modelo como covariables y realizar un análisis multivariante, lo que complica de sobremanera el cálculo del efecto. Y B, estandarizar o ajustar las tasas de enfermedad por las variables de confusión y realizar una regresión con las tasas ajustadas. Vamos a volver a hablar un poquito de las ventajas y desventajas de los estudios ecológicos. Como ventaja, se pueden estudiar grandes grupos poblacionales, relativamente fácil de realizar, aumenta el poder estadístico, aumenta la variabilidad de la exposición y se puede utilizar información de estadísticas vitales. Como habíamos hablado, podemos utilizar, no sé, los bancos para saber la cantidad de pacientes oncológicos y cuáles son los tipos de cánceres que tenemos en el país. O podemos usar los censos, en el cual sabemos la cantidad de niños que existen en el país
y en base a eso podemos ir viendo, por ejemplo, la cantidad de niños, a través de estudios hechos por el Ministerio de Salud, por ejemplo, la cantidad de niños con sobrepeso, obesidad que tenemos, entonces cómo eso tiene que influir para poder tomar las mejores decisiones en política sanitaria. Como desventaja, no se tiene información del individuo, por lo que no se puede ajustar por diferencias a nivel individual. Y no se tiene información sobre factores de confusión y no se puede corregir. Para continuar hablando de las ventajas, como habíamos dicho anteriormente, son estudios, no sé si más baratos, porque todos los estudios algún costo tiene, ¿verdad? Pero digamos que son los que menos dinero nos cuestan. Son rápidos porque se utilizan datos de fuentes secundarias disponibles. Son ideales para el estudio de nuevas hipótesis de trabajo. Son los únicos disponibles cuando no es posible medir la exposición de forma individual, por ejemplo, cuando hablamos de los estudios ambientales, y son muy útiles cuando la medida de efecto solo se puede medir a nivel ecológico. Por ejemplo, el impacto de una campaña de vacunación. Podríamos ver ahora que estamos vacunando contra el COVID-19. Como desventaja, las conclusiones de este tipo de diseño se refieren solo a las poblaciones, no a los individuos. Y muchas veces no es posible extrapolar la exposición del individuo al riesgo que puede presentar para la comunidad. Tampoco se puede controlar la presencia de variables de confusión. Por ejemplo, un ejemplo podría ser la comparación de las tasas ajustadas de cáncer oral entre varias zonas geográficas en el mismo periodo de tiempo. Este tipo de estudio es útil para generar hipótesis etiológicas que después deben ser comprobadas con estudios de mayor nivel. Ok, terminamos de hablar de los estudios ecológicos, que como ven son los que mayormente se utiliza para estudios poblacionales. Pero también dentro de la epidemiología tenemos estudios descriptivos transversales. Fundamentalmente son estudios de prevalencia, valoran simultáneamente la exposición y la enfermedad en una población definida en un momento determinado. En estos estudios se selecciona una muestra de la población y se analiza la frecuencia de un factor de riesgo y de la enfermedad. Posteriormente se compara la prevalencia de la enfermedad entre aquellos con el factor de riesgo y los que no lo presentan. Además de definir correctamente la población de referencia y la definición de los casos, un punto crítico en el diseño de los estudios transversales es la selección de la muestra, que debe ser representativa de la población de referencia. Fíjense, esto es lo más importante. Yo tengo una población, por ejemplo, de, no sé, de adultos mayores con anemia y obesidad, ¿verdad? Y yo necesito saber si ese factor causal, en este caso, de la anemia y la obesidad en sí, es causado por el tipo de alimentación que tienen estos pacientes. Entonces, tengo que tener muy en cuenta, primero, mi tamaño muestral y segundo, el tipo de individuo que va a formar parte de esta muestra. Si yo hago mal ¿cómo te diría? La muestra, si yo elijo mal la muestra, mi estudio probablemente no va a poder servir para absolutamente nada. Son estudios fáciles de ejecutar, digamos un poco más costosos que los ecológicos. Permiten conocer la prevalencia de enfermedades y de factores de riesgo, incluso estudiar varias enfermedades y factores de riesgo de forma simultánea. Son útiles para valorar el estado de salud de una comunidad, para determinar sus necesidades.
Debido a la medición simultánea del factor de riesgo y de la enfermedad, no permite conocer la secuencia temporal de los acontecimientos y por lo tanto no es posible determinar si la exposición precedió a la enfermedad o viceversa. También solo pueden utilizarse como base para formular hipótesis sobre causalidad. No son útiles para el estudio de enfermedades raras o de corta duración y la posibilidad de sesgo de selección es elevada, entre moderada y alta, lo que refuerza la importancia de una correcta definición de los casos y de las variables que se utilizarán para medir. Como ventaja, los estudios transversales son eficientes para estudiar la prevalencia de enfermedades en la población. Se pueden estudiar varias exposiciones, son poco costosos y se pueden realizar en poco tiempo. Se puede estimar la prevalencia del evento. Como desventaja, problemas para definir y medir exposición, sesgos de selección, sesgos por casos prevalentes, la causa-efecto no siempre es verificable, sobrepresentación de enfermos con tiempos prolongados de sobrevida o con manifestaciones con mejor curso clínico y se puede presentar causalidad débil. También tenemos los estudios analíticos de casos y controles. Son estudios observacionales longitudinales en los que se identifica a personas con una enfermedad, que es el caso, y se compara con un grupo control apropiado que no tenga la enfermedad, que es el control, para evaluar la relación entre un factor de exposición y la aparición de la enfermedad. Para estudiar esta relación, se compara la frecuencia de exposición a un factor en los casos y la frecuencia de exposición al factor en los controles. El resultado de esta comparación se conoce como odds ratio, que nos dice cuánto más frecuente ha sido la exposición a un factor de riesgo en los casos que en los controles. Los puntos claves a la hora de diseñar un estudio de casos y controles son la definición de los casos, la selección de los controles y la fuente de información sobre la exposición y la enfermedad. Esto es fundamental para el diseño de un estudio de casos y controles. Respecto a la selección de casos, es fundamental establecer de forma clara y explícita la definición de la enfermedad, los criterios de inclusión y los criterios de exclusión. Y preferiblemente tendrían que seleccionarse los casos incidentes, o sea, los nuevos casos o los casos diagnosticados recientemente, ya que los casos prevalentes pudieron haber cambiado sus hábitos en relación con la exposición. Por ejemplo, si queremos valorar la asociación entre enfermedad inflamatoria intestinal y la dieta, los casos prevalentes pudieron haber cambiado ya sus hábitos dietéticos tras el diagnóstico de la enfermedad. Entonces, ¿cuáles son los casos que nos van a servir? Los casos nuevos, los casos incidentes. Las ventajas de los estudios de casos y controles: eficientes para el estudio de enfermedades raras, para estudiar enfermedades con periodos de latencia o prolongados. Se pueden estudiar varias exposiciones en forma simultánea y en comparación con los estudios de corte son menos costosos y se realizan en menos tiempo. Desventaja: no se puede estimar de manera directa las medidas de incidencia o prevalencia. Hay sesgos de selección. Hay problemas para definir la población de los casos y también para medir la exposición. Y también tenemos los estudios de cohorte. En este tipo de estudios los individuos se clasifican en dos grupos, en función de la presencia o ausencia de exposición a un factor. En el momento de la clasificación, todos están libres de la enfermedad de interés y son seguidos durante un periodo de tiempo para observar la frecuencia de aparición del fenómeno que nos interesa. Son estudios observacionales, longitudinales y pueden ser prospectivos o retrospectivos. Los estudios prospectivos se inician antes de la aparición de la enfermedad
e incluso antes de la exposición al riesgo, y en los retrospectivos la enfermedad ya ha tenido lugar, pero los pacientes estaban previamente definidos por la exposición al factor. Se pueden calcular la incidencia de la enfermedad en los expuestos al factor de riesgo y en los no expuestos. Y la relación entre ambas incidencias se conoce como riesgo relativo. Cuando la corte es homogénea en la exposición al factor de riesgo, el grupo control puede ser una corte no expuesta o puede realizarse una comparación con las tasas derivadas de estadísticas vitales, por ejemplo, registro de poblaciones de tumor. La incidencia se ajusta por edad y sexo, y esto da lugar a la razón estandarizada de incidencia o de mortalidad. Tanto los expuestos como los no expuestos deben estar en riesgo, mayor o menor, de desarrollar la enfermedad. La exposición al factor de riesgo debe estar correcta y claramente definida. Los controles, que son los no expuestos, deben ser lo más similares posibles a los expuestos, salvo obviamente en la exposición al factor de riesgo. Las enfermedades en estudio deben definirse claramente antes de que se desarrollen y en esta definición debe ser estable durante el tiempo que dure el estudio. Y sobre todo, y lo más importante, hay que evitar las pérdidas de seguimiento. Es uno de los mayores problemas en los estudios de corte. Los estudios de corte permiten describir la incidencia y la historia natural de una enfermedad y establecen la secuencia temporal entre la exposición a un factor de riesgo y la aparición de una enfermedad. Con estos estudios se miden adecuadamente la exposición al factor de riesgo y es posible estudiar diferentes efectos de un mismo factor de riesgo. Son útiles para estudiar el efecto de exposiciones raras, necesitan un tamaño muestral elevado y un tiempo de observación prolongado para la obtención de resultados. Su costo es alto y son de difícil ejecución. Pueden verse influenciados por la pérdida de seguimiento de los pacientes y por cambios en los criterios diagnósticos de una enfermedad. Esto hace que no sean adecuados para estudiar enfermedades poco frecuentes o enfermedades con latencia larga. Un ejemplo de estudio de cortes retrospectivo es el trabajo de Cosnet et al., que describe la evolución a largo plazo de la enfermedad de Crohn. En este estudio se siguió una corte de 2002 pacientes con enfermedad de Crohn y se analizó la aparición de complicaciones, estenosis, fístula o perforaciones, lo que permitió conocer la evolución de la enfermedad. Como conclusión, sabemos que los estudios epidemiológicos son útiles para investigar posibles causas, factores de riesgo y la historia natural de las enfermedades. Y cada tipo de estudio aporta una información diferente con una utilidad particular, con sus ventajas y desventajas. Los aspectos fundamentales a la hora de diseñar o interpretar los estudios epidemiológicos son la correcta definición de la población de referencia sobre la que se desea extrapolar los resultados y de los criterios de selección de los casos y controles. Así que espero que se haya entendido la relevancia de la epidemiología en todo lo que hablamos, pero fundamentalmente en salud pública y que es el norte para poder trabajar en políticas públicas que van desde lo que es educación, por ejemplo, lo que sería educación nutricional, de lo que sería el desarrollo incluso de leyes, lo que es, por ejemplo, el etiquetado frontal, que es un proyecto de ley que está en el Parlamento, en el cual la idea es poner un etiquetado frontal de advertencia para que aquel que compre un producto sepa que es o alto en sodio o alto en grasas. ¿Por qué es relevante esto? Porque si yo sé que ese alimento me puede causar daño, estoy interviniendo en aquello, en no comprar probablemente un producto que va a hacer que mi peso
se incremente. O si soy hipertenso y es alto en sodio, voy a tener una crisis hipertensiva. Pero estas son políticas públicas en el cual los estudios epidemiológicos inciden en la salud de la población. Así que espero haya sido útil, les agradezco de nuevo la invitación y les agradezco nuevamente